Pues ha llegado el momento precisamente de compartir con ustedes la visión estratégica de los sistemas ferroviarios de Alemania, Estados Unidos y España. En el siguiente panel, el ferrocarril en el mundo, tendremos la oportunidad de conocer, entre otros temas, cuáles son las estrategias de formación de técnicos y profesionales que en estos sistemas han impulsado para alcanzar sus metas a largo plazo. Les presentamos a los ponentes de este importante panel. Muy bien, pues Carsten Puls es director ejecutivo para América Latina. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria ferroviaria y tiene un máster en Ingeniería de Telecomunicaciones y está certificado en PMP. Ha trabajado en Siemens, donde desarrolló 2 grandes proyectos de metro llave en mano, tanto en Colombia como en Estados Unidos. Pasó a otras divisiones en el área de telecomunicaciones, fabricación electrónica y TI con base en Alemania. En 2011 se unió a Citexa S.A. Como director de operaciones y accionista en Colombia. A finales de 2014 se unió a DB como jefe de Arabia Saudita, incluyendo, entre otros, los prestigiosos proyectos de diseño y el proyecto de alta velocidad de Aramain. En 2017 asumió como responsable de DB y para Norteamérica. Bienvenido. Muchas gracias. Francisco González III es el supervisor de la División de Proyectos de Materiales Peligrosos y Carros Tanques en la Administración Federal de Ferrocarriles del Ministerio de Transporte del Gobierno de los Estados Unidos, donde supervisa varios proyectos de investigación y desarrollo para mejorar el transporte y la seguridad de los carros tanques y materiales peligrosos. Anteriormente sirvió en la Oficina de Seguridad de la FRA como especialista de materiales peligrosos, trabajando en permisos especiales, reglamentación internacional. Empezó su carrera en la FRA en Portland, Oregon, como aprendiz, donde desarrolló las diferentes áreas de trabajo. Luego fue inspector en materiales peligrosos durante 4 años y sirvió como supervisor general de la región noroeste de los Estados Unidos por 2 años. El señor Francisco González III obtuvo su título de Ingeniería Industrial en la Universidad Estatal de Nuevo México y tiene una maestría en Gestión de Proyectos. Bienvenido, Francisco. Muy bien, y también nos acompaña Álvaro Andrés, quien es ingeniero civil por la Universidad Politécnica de Madrid y por la Escuela Nacional de Puentes y Carreteras de París. En 2007 se incorporó a ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias en España, donde ha ocupado diferentes puestos en las áreas de gestión de activos, investigación y desarrollo o de mantenimiento y operación de la red de alta velocidad. Además, en 2016-2017 formó parte del departamento de Rail System de la UIC, donde estuvo a cargo de la coordinación de trabajos de investigación en las áreas de infraestructura y vía. Actualmente trabaja en la Dirección Internacional de ADIF, donde es gerente de proyectos internacionales. Y como moderador de este panel nos acompaña David Camacho Alcocer. David es ingeniero civil y ambiental por la Universidad de Massachusetts, maestro en planeación de infraestructura por la Universidad de Stuttgart, Alemania, y doctor en ingeniería ferroviaria por la misma institución educativa. Su experiencia profesional y laboral es en la consultoría y especialmente en el ámbito académico y la investigación. En la consultoría su experiencia se ha centrado en el land development en California, realizando proyectos de transporte, de vivienda, de instituciones académicas y hospitales. Y actualmente es director general de estudios, estadística y registro ferroviario en la ARTF de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adelante, doctor David Camacho. Pues muchas gracias a CONALEP por la organización de este tan magno evento y la invitación de tan importantes referentes como los tenemos aquí en este panel de todo el sector ferroviario a nivel nacional y mundial. En este panel, Ferrocarril en el Mundo,
se establece, junto a la conferencia magistral del maestro Álvarez, titular de la agencia reguladora, un marco de referencia de lo que veremos los próximos días a través de las diferentes experiencias mundiales con respecto al sector ferroviario. En este panel veremos el ejemplo de 3 países que ciertamente son referentes ferroviarios a nivel mundial, con filosofías diferentes en cuanto a la forma de implementar políticas en el transporte ferroviario de carga y pasajeros, pero sin descuidar, ¿no?, lo más importante que tiene la industria ferroviaria, la seguridad. Las diferencias que se observan son, sin lugar a duda, resultado de múltiples factores, como por ejemplo, en transporte de carga, los volúmenes a mover, ¿no?, y las distancias a mover estos volúmenes. En transporte de pasajeros, la demanda y las distancias a recorrer. Y en general, en el fomento al crecimiento macroeconómico de un país, ¿no?, el desarrollo urbano regional sostenible, el ordenamiento territorial racional, la protección y la mejora al ambiente, la utilización eficiente de energía y aspectos de beneficios sociales. Estos son los aspectos que han determinado el desarrollo ferroviario en nuestros países de una u otra forma. Otros aspectos importantes que estructuran las diferentes filosofías pueden ser también la regulación económica, la interoperabilidad y el tráfico mixto en una misma vía, o sea, carga de pasajeros en una misma vía. Los 3 países en sí muestran elementos interesantes a conocer y sobre todo un camino de capacitación y formación en un sector que es multidisciplinario, lo comentamos ya varias veces, incluso en la presentación del maestro Álvarez. Multidisciplinario técnica y profesionalmente hablando, ¿no? O sea, y aquí el CONALEP tiene un rol muy importante en lo técnico. Las experiencias presentadas en este y otros paneles subsecuentes podrán servir como ejemplo para el caso de México si consideramos el crecimiento que experimenta y esperamos siga experimentando este sector. Mejor dicho, este noble sector. Entonces, la dinámica del panel va a ser la siguiente. Los panelistas tendrán 10 minutos para exponer, habiendo una transición sin intervención de un panelista a otro, iniciando como un buen ferrocarrilero en punto de la hora asignada. Posteriormente les haré 2 preguntas, una particular a cada uno de ustedes y una general para todos. Una pregunta, la pregunta particular será en temas de interés del sector en sus países, que nos puedan ustedes contribuir a México, y la otra sobre la formación de personal del mismo. Tendrán 2 minutos para contestar las preguntas. Para poder tener, obviamente, un día sin retrasos, por favor, mantengamos el horario y tiempos que se han marcado. Les deseo mucho éxito. Le cedo la palabra a Carsten Puls de Deutsche Bahn. Muchas gracias, David. Es un honor de estar en este foro CONALEP aquí para poder discutir y compartir con ustedes el conocimiento. Nosotros aquí en el DB Engineering Consulting tenemos como el honor de poder compartir nuestro conocimiento que le hemos aplicado en Alemania. Para mostrarle el grupo cómo estamos estructurados, les voy a mostrar un poco la estructura en una forma muy sencilla. Es un grupo integrado, si pasamos a la próxima lámina, que donde nosotros allá como los valores, estamos como hablando de una red de 33.400 kilómetros, 25.000 puentes, 740 túneles. Tenemos 7.3 millones de pasajeros al día y 1 millón de toneladas de mercancía por día laboral. 5.700 estaciones de ferrocarril en Alemania. Y tenemos como la gama en total de trenes de cercanías, de metros, de trenes de larga distancia, de carga, de alta velocidad. Como una gama completa. Y no solo en Alemania, sino también operamos obviamente en Europa y hasta trenes hasta China. Siguiente lámina, por favor. El grupo está integrado. Tenemos allá un grupo integrado de transporte de mercancías y logística, de infraestructura y del transporte de pasajeros. Y es el grupo integrado porque estamos tratando de aprovechar la infraestructura, que es como el asset más costoso, donde más valor, donde más
dinero está invertido, de utilizarlo al máximo y estructurarlo en una forma que traemos el máximo beneficio para los clientes finales, sea pasajeros individuales o sea compañías que mandan carga con nosotros. Lo importante es entender que la característica de la red ferroviaria en Alemania, tenemos solo un 3% de líneas de pasajeros dedicados. Solo el 3% de la red, lo que mencioné anteriormente de los 33.700 kilómetros, tenemos dedicado 23% de líneas de carga y 74% de líneas en tráfico mixto. Ahora, seguramente, para atrás, por favor. Ahora seguramente se preguntan, bueno, ¿por qué es como 70% tráfico mixto? Tenemos otras filosofías en otros países. Obviamente, cuando hay espacio y cuando hay presupuesto, no tienen límites, obviamente uno puede separar, digamos, la carga con el tema de los pasajeros y uno no tiene que entrar en una operación más compleja de tráfico mixto, porque definitivamente es, digamos, un desafío más grande manejar tráfico mezclado, porque obviamente hay una demanda de los clientes de carga que quieren que su carga llegue a punto y puntual, y lo mismo los pasajeros que miran el reloj no en media hora, sino en minutos, a ver si llegan como puntualmente al destino. Pero en Alemania, como saben, es un país no tan grande como México, la infraestructura es muy apretujada, entonces tenemos que aprovechar lo que tenemos invertido en infraestructura a nivel óptimo, porque no tenemos ni espacio ni, digamos, el presupuesto para invertir y separar completamente toda esa infraestructura. Y eso funciona muy bien porque la infraestructura está usada como a 24 horas. Quiere decir que algunas partes se usan durante el día, otra por la noche para compartirlo adecuadamente. Siguiente lámina, por favor. El tráfico mixto es una solución adecuada para el ferrocarril de alta velocidad en Alemania. Debido a la distribución uniforme de la población, la red de alta velocidad se extiende por todo el país. Y no es solo, digamos, a capital, sino también conecta pueblos de menos importancia que no sean una capital. Y también el transporte de mercancía también se usa en los tramos de alta velocidad cuando ya no hay demanda de pasajeros y usando esas mismas vías. La frecuencia es por horaria, es como un timetable, como un itinerario, y estamos como yendo para el lado donde vamos a estar cada hora teniendo conexiones entre las ciudades para que uno no tiene que mirar el itinerario si no sabe cuando llega a la estación. En una hora más tardar sale el siguiente tren, el tren. El tráfico mixto también tiene ventajas para el transporte de mercancía, debido a que los trenes de mercancía pueden circular a velocidades más altas y con más frecuencia. El beneficio en general es mayor capacidad y menor tiempos de recorrido para transporte de carga, mejor uso de la infraestructura de alto costo. Como ya dije al principio, la mayor inversión es la infraestructura, crear la red ferroviaria, y mientras más uno se aprovecha, menor es el costo por transporte. Siguiente lámina. Lo más importante ahora es que el gobierno alemán, desafortunadamente nunca se desmontó la red ferroviaria, pero en los años 70, como muchos países en el mundo, el enfoque era más a la carretera que a la parte ferroviaria. Y entonces ahora, en los últimos años, Alemania ha vuelto a entender que
lograr las metas ecológicas y las metas de transporte sostenible, solo podemos lograr con la vertebral estratégico ferroviaria en Alemania. Quiere decir que lograr las metas sostenibles de ahorro de CO2 a nivel mundial que Alemania se comprometió, solo logramos invirtiendo sustancialmente en la red que es amplia en Alemania, adicionalmente en Alemania en los próximos años. Para decirle alguna cosa, se va a invertir además en 260 millones de euros en el tráfico de larga distancia, adicionalmente de la inversión anual que se hace para lograr. Se quiere lograr 1.000 millones de pasajeros en transporte local y se quiere aumentar el 70% de rendimiento de tráfico en las mercancías. Para lograr ese aumento de capacidad, invertimos el 30% en digitalización. Digitalización, ¿qué significa? No todo computarizado porque le parece la tecnología muy buena, sino la digitalización nos da la oportunidad de aumentar la capacidad existente con metodologías tecnológicas y meter más capacidad a una vía existente. Y si quiere duplicar a los 40 millones de pasajeros la capacidad de las estaciones en los próximos años. Más conexiones, más de 30 grandes ciudades están conectados en 30 minutos. Entonces el gobierno alemán entendió completamente que eso es la columna vertebral para Alemania, para lograr metas sostenibles de CO2, para darle al pueblo alemán el transporte sostenible y eficiente, y para apoyar el desarrollo económico de Alemania, más todavía aún, que tiene que ser un ferroviario fuerte en Alemania. Muchas gracias por su atención. David, espero que cumplió el tiempo. Has cumplido el tiempo. Muchísimas gracias, Carsten. Como todo buen tren alemán. Pasamos ahora con Francisco González III de la FRA para que nos dé la perspectiva de Estados Unidos en el sistema ferroviario del país vecino del norte. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, la presentación perfecto. Pues muchas gracias, David, y gracias a todos. Vamos a hablar sobre la industria ferroviaria de los Estados Unidos y sobre la Administración Federal de Ferrocarriles. El ferrocarril en Estados Unidos tiene una red ferroviaria de más de 140,000 millas de ruta y está considerado como más grande, seguro y eficiente sistema en el mundo. Es una industria con casi 80 billones de dólares operada por 7 ferrocarriles grandes de clase 1. Para ser clase 1 tiene que tener un ingreso anual de 490 millones. También tenemos 22 ferrocarriles regionales y 584 ferrocarriles de líneas cortas y ferrocarriles locales. Y provee más de 167,000 trabajos en el país. El ferrocarril ofrece beneficios que otros modos de transporte no pueden ofrecer, como reducción en la congestión vial, consumo de combustible, reducción del efecto de gases invernadero. Los ferrocarriles son organizaciones privadas y son responsables de su propio mantenimiento y de los proyectos de mejora. Siguiente, por favor. Las mercancías se mueven por diferentes modos de transporte y la red ferroviaria representa aproximadamente el 28% del movimiento de carga de Estados Unidos por toneladas millas, o sea, la longitud y el peso de las
los viajes de carga. El 39% se mueve por carretera, que es el ferrocarril lo tiene en tramos largos y la carretera los hace en partes cortas. Siguiente, por favor. Los estudios han mostrado que cada estadounidense requiere el movimiento de aproximadamente 54 toneladas de carga por año. Los bienes que la gente usa o los componentes de los bienes que la gente usa se envían y se mueven en parte por el ferrocarril. 52% de esas mercancías, de las cargas de vagones, se mueve por ferrocarril. Consiste en productos a granel, como productos agrícolas y energéticos, automóviles y los componentes de los automóviles. 48% es tráfico internacional, intermodal, que generalmente consiste en bienes de consumo y otros productos diversos. Siguiente. Este mapa de las líneas del ferrocarril muestra las rutas ferroviarias por tonelaje de las mercancías que se transportan. Y como ven, se transporta de costa a costa y de frontera a frontera. Como decía el ingeniero, la mayoría de las líneas están concentradas en el noroeste de Estados Unidos y el movimiento se mueve de costa a costa y en todo el país. Siguiente. Para más información, este es el link de nuestra página de web. Ahí pueden encontrar más información sobre lo de la FRA y sobre todo del ferrocarril y de los movimientos de mercancías. Siguiente. Ahora vamos a hablar de mi agencia, que es la Administración Federal de Ferrocarriles, que es parte del Departamento de Transportes de aquí de Estados Unidos. La sede o la matriz está en Washington, D.C., y está distribuida en todo el país, con diferentes oficinas. La Administración Federal de Ferrocarriles es una administración de seguridad del Departamento de Transportes. Tenemos y hacemos cumplir las reglas de seguridad emitidas por el departamento. Nuestra misión es permitir el movimiento seguro de personas y mercancías en el país. La prioridad es la seguridad ferroviaria y reducir o eliminar los riesgos de accidentes e incidentes. Los objetivos estratégicos son la seguridad, innovación, la infraestructura y la responsabilidad de la agencia. Nuestro enfoque es trabajar juntos con la industria y academia, formando alianzas y cooperación para fomentar la seguridad y la eficiencia del ferrocarril. Nos enfocamos en la supervisión reglamentaria y teniendo un programa riguroso de supervisión, inspección y auditorías basados en los datos para tomar decisiones productivas y reglamentarias. También patrocinamos y realizamos investigaciones para apoyar el desarrollo e implementación de tecnologías innovadoras que puedan mejorar la seguridad y eficiencia del ferrocarril, maximando los beneficios de esas inversiones que tenemos. Este es el organigrama de nuestra administración. Tenemos aproximadamente 900 empleados en todo el país y, como mencioné, somos una administración de seguridad. En la oficina de seguridad tenemos diferentes áreas de trabajo e inspecciones, como por ejemplo una de las áreas es vías, otra es operaciones, otra es señales y control de trenes, otra es la de materiales peligrosos y la última es locomotoras y equipo. Estas áreas, tenemos oficinas en todo el país, tenemos 8 oficinas distribuidas en todo el país. Siguiente. La seguridad es nuestra prioridad y usamos los datos de inspección y auditorías que hacemos para tomar decisiones y acciones y proclamar las reglas de seguridad.
En la década pasada, de todos los accidentes que son reportados por todos los ferrocarriles en Estados Unidos, hemos tenido una reducción en los accidentes de ferrocarril de un 7% y de 15% en los accidentes de empleados en el trabajo. Pero hemos tenido un incremento en las colisiones en las cruces de vías, en las carreteras y los ferrocarriles. Siguiente. Esta es una lista de las acciones preventivas que hemos tomado para reducir los accidentes y riesgos. Como ven, todas estas acciones que hemos tomado, una de las principales, las primeras dos, son una de las cosas que hemos hecho mucho en garantizar la implementación del control positivo de trenes, que se dice PTC, y también, como vemos que era un incremento en las colisiones en pasos a nivel, tenemos programas de seguridad en cruces a nivel para reducir esas colisiones y muertes. Siguiente. El papel de la FRA con respecto a Amtrak, que es el servicio de pasajeros, es de administrar los subsidios para obligaciones operativas de capital y deuda y supervisar su desempeño, inspeccionando el cumplimiento de la seguridad y brindar asistencia al Amtrak. El Amtrak está autorizado por el Congreso y el gobierno federal ejerce un control a largo plazo. Siguiente. En el área de investigación, desarrollo y tecnología, el Congreso nos proporciona 40 millones anuales para estos estudios y pruebas en las diferentes áreas de investigación. Y el 25% de estos fondos los usamos en el Centro de Tecnología de Transportes en Colorado para hacer estas pruebas y estas investigaciones. El Centro de Tecnología de Transportes, como dije, está localizado en Pueblo, Colorado. Este centro es de la FRA, pero está administrado por la AR. El resto de los fondos que tenemos los usamos con otras compañías y servicios de ingeniería y universidades. Siguiente. Estas son las áreas de investigación, desarrollo y tecnología de nuestra agencia. Una de ellas es las vías, que es una de las fallas de las vías y la infraestructura es la principal causa de descarrilamiento de trenes en los Estados Unidos. El otro es el equipo y la fuerza motriz, y es donde nos enfocamos en la seguridad del equipo. Control de trenes y comunicaciones es para asegurarse de los movimientos de los trenes en las redes ferroviarias. Los factores humanos, esos son los errores humanos, representan más de un tercio de todos los accidentes que tenemos aquí en Estados Unidos en la área ferroviaria. Siguiente. Las universidades tenemos alianzas para desarrollar programas educativos para garantizar la disponibilidad del personal calificado para la industria, y se pueden establecer asociaciones con las partes interesadas de la industria. Los ferrocarriles, las clase 1 ferrocarriles, tienen mucha influencia de asociaciones con las universidades para mantener esa capacitación. Esta es la actividades, previo. A lo mejor cerremos para que... Perdón. Sí, gracias. Sí, cómo no. Podemos pasar a la otra, como decía la siguiente. ¿Cuál es el futuro del ferrocarril? Esto es para mejorar la seguridad y el progreso del ferrocarril. Esto es uno de los temas de reflexión para asegurar el futuro del ferrocarril. ¿Cuál es la flexibilidad de la industria ferroviaria? ¿Cómo será la competencia en el futuro? ¿Y qué es el futuro que nos espera en el ferrocarril? Muchas gracias, David. Muchísimas gracias, Francisco. Un poquito retrasado, pero vamos bien, vamos bien. Okay.
hay que cachar. Creo que ahorita vamos a ya pasar de una vez con Álvaro Alguacil de ADIF. Por favor, Álvaro, danos tu presentación. Pues vamos allá. Gracias, David, por la introducción y, bueno, gracias por la invitación, por estar en este foro. Así que, bueno, sin más dilación, vamos a hablar del sector ferroviario en España. Cuando hablo del sector ferroviario no me voy a referir a la parte de metros, transportes urbanos, que me consta que también es objeto del siguiente panel, o sea que entramos en el contexto del sector ferroviario. En las primeras páginas lo que quería hacer es un poco citar las principales fechas en nuestra historia para entender un poco dónde estamos ahora. Ferrocarril en España, nos remontamos entonces a mitad del siglo XIX, esa época de la industrialización, esa época de empresas privadas que construyen y operan sus propias redes. Bueno, realmente el origen nos remontamos hasta el 1837 y, bueno, como anécdota, no es en España, sino que es en Cuba, cuando Cuba también era territorio español, en la península en España fue en el 1848, digamos que desde entonces estamos operando el ferrocarril en España. Esto dura hasta el 1941, que es cuando se crea Renfe, y como en otros países europeos, se crea esa entidad, esa nacionalización de los ferrocarriles, y es esa empresa nacional monopolista que es tanto administrador como operador de pasajeros y de mercancías. La siguiente, por favor. Un hito fundamental también en nuestra historia sería en el entorno de los años 80. Carsten lo ha mencionado también antes en el caso de Alemania, como en esos años 70-80 es cuando principalmente el transporte terrestre se hacía por carretera, entonces el ferrocarril se encontraba en una situación menos competitiva y es cuando también en España lo que hace es una fuerte apuesta por la modernización y el desarrollo del sistema ferroviario. Existía una red ya envejecida y lo que hace es una apuesta por la modernización. Entre diferentes líneas de cómo afrontar este reto se apuesta por el desarrollo de una nueva red de altas prestaciones. Coincide también más o menos en fecha con los años 90, el inicio de los años 90, que es cuando desde Europa también hay un fuerte impulso para revitalizar el ferrocarril y se crea esa política europea común que, bueno, que dura hasta nuestros días. Siguiente hito, también fruto de esa política europea, sería esa segregación entre las entidades ADIF y Renfe. ADIF, donde yo trabajo, seríamos la separación, nosotros somos el gestor de las infraestructuras, y Renfe es desde el 2005 el principal operador de pasajeros y mercancías. Ahora ya no es el único operador. Y llegaremos hasta hoy, digamos, hasta el 2020, que es cuando podemos decir que el sector en España se encuentra plenamente liberalizado. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen era poco para explicar la estructura. ADIF como órgano dependiente del Ministerio de Transportes, pero entidad dependiente pero independiente en su gestión, en su operación. Y a su vez también aparecen otras figuras, que sería la Agencia Española de Seguridad Ferroviaria, encargada de los temas responsables en la seguridad y la interoperabilidad. Seguramente la podré mencionar más tarde cuando hablemos también de los temas de formación. Figura también dentro de la autoridad ferroviaria el órgano regulador, que es organismo público independiente del gobierno, sometido únicamente al control parlamentario y que vela por la independencia y la competencia de los diferentes sectores, incluido el ferroviario, y también aparece Renfe y las otras empresas operadoras y nuestra relación con nosotros como administrador. Siguiente, por favor. Siguiente página. Perfecto, gracias. Citaba tráfico de mercancías, o sea, a día de hoy el contexto de tráfico de mercancías abierto a la competencia realmente desde el año 2005. Ahora mismo hay hasta 20 empresas que tienen licencia para operar en tráfico de mercancías y esa hora será, bueno, siendo exacto el 14 de diciembre, la fecha en la que se abre el mercado a la competencia del tráfico de pasajeros. Habrá 3 grupos empresariales operando en los principales corredores de alta velocidad. Se retrasará un poquito posiblemente esa entrada, ese inicio de las operaciones, debido pues un poco el transcurso de este año, con el tema de la pandemia ha retrasado, bueno, por políticas empresariales la entrada de ciertos operadores, pero digamos que la fecha oficial es diciembre del 2020 y ya esos operadores están identificados y existen ya esos acuerdos con nosotros como administrador para que entren en la operación. Siguiente.
Bien, esto serían las grandes cifras en las que manejamos en Adif como administrador. Tenemos una red de 15.300 kilómetros, lo cual incluye 3.500 kilómetros de red de alta velocidad, que sería la segunda en extensión después de China. Bueno, China juega con otras cifras, y a su vez tendremos que sumar otros más de 1.300 que están de alta velocidad, que están ahora mismo en proyecto o en construcción. Nuestra particular también complejidad es que operamos en 3 anchos de vía distintos. También los hacéis entonces especialistas en diferentes sistemas de cambio de ancho, tanto para pasajeros como mercancías. También experiencia que compartimos con otros países que tienen esta misma problemática o desafío. Gestionamos más de 1.500 estaciones de pasajeros y casi 40 terminales logísticas intermodales de mercancías. Y esto es fruto de un esfuerzo inversor bestial, más de 55.000 millones de euros invertidos en el desarrollo de la red de alta velocidad. También invertimos en la mejora de la red existente, y por citar algunas cifras, ya que ahora son fechas en las que se están acordando los presupuestos nacionales para el año siguiente, pues para el año siguiente está previsto casi 5.000 millones, 4.850 millones en el ferrocarril en España, 3.000 para el desarrollo de nuevas infraestructuras, casi 1.850 para la mejora de la red existente, o sea, lo que ya existe, pues la mejora y la renovación. Y a esto también habrá que sumar también otros 930 destinados al mantenimiento y conservación de las redes. Siguiente, por favor. No sé si me he saltado una anterior. Ahí está. Bueno, eso sería un poco el esquema de nuestra red, donde está representada la red convencional, llamado red convencional. El ancho tiene un ancho un poquito más ancho, el ancho nacional, la red de alta velocidad, el ancho UIC. Y también se citan diferentes puntos ahí donde están conectadas ambas redes. Es decir, hay trenes que son capaces de operar en ambas redes y cambiar de ancho sin parar. Y a su vez también en el norte tenemos una pequeña red en ancho métrico. Siguiente. Bueno, aquí quería representar lo que son las principales líneas de nuestra actividad. Los trenes de largo recorrido, ya sea en red convencional o en red de alta velocidad. La red más urbana de trenes de cercanías, que está presente en 12 ciudades en España, que es empleada por 410 millones de pasajeros al año. Hablamos de una extensión de aproximadamente 2.000 kilómetros. La parte de tecnología, abajo a la izquierda se ve uno de los centros neurálgicos de control de tráfico, de operaciones y también de gestión de las operaciones de mantenimiento de nuestra red. Y abajo a la derecha sería una de las principales terminales de mercancías intermodales. Esta es una imagen de una estación en una de las terminales en Madrid. Siguiente. Bien, si citamos beneficios del ferrocarril, pues claramente el ferrocarril como motor del desarrollo, que también me consta que es el título de uno de los paneles a continuación, con lo cual lo dejaremos para después. Ferrocarril como elemento de cohesión territorial. Estamos hablando, por ejemplo, ahora en España, el 70% de la población tiene acceso a la red de altas prestaciones, ya sea de un tráfico directo, por ejemplo, en el caso de alta velocidad, o con un trayecto combinado en ambas redes, en alta velocidad o un tráfico convencional. También lo han citado en presentaciones previas el ferrocarril como medio sostenible. O sea, hoy en día es sin duda uno de los principales retos a futuro. El ferrocarril como una de las opciones preferidas de movilidad, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de medias distancias. Y el ferrocarril, claramente, lo que estamos viendo también en España es que atrae pasajeros a otros modos de transporte. Y no solo eso, sino que genera nuevos viajeros. Y, por supuesto, también el ferrocarril como ahorro de tiempo en los trayectos. Por ejemplo, en la siguiente, por favor, siguiente página. Aquí quería representar lo que ha supuesto con la mejora del ferrocarril en España, la reducción en tiempos, representado lo que son tiempos y distancias en las principales conexiones. Por ejemplo, en el caso de Madrid y Barcelona, el tiempo se ha reducido en un 60%. Ahora mismo el trayecto a Barcelona en conexión de alta velocidad viene a durar en torno a las 2 horas y media. Antes estábamos hablando de más largos o incluso de trenes nocturnos. Siguiente. Aquí son datos que voy a representar, viendo un poco las indicaciones para la presentación, un poco la evolución de los tráficos. Son datos del Ministerio de Transporte, del Observatorio de Transporte y Logística en España. Y aquí quería ver un poco la evolución del transporte de viajeros en viajero kilómetro y por el tipo de servicio. Bueno, esta tabla es un poquito más difícil de leer. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí se ve lo que es la evolución del tráfico
A ver, perdón, que justo me están llamando al mismo tiempo. La evolución del tráfico, como ese incremento de tráfico de pasajeros con la entrada de esa nueva red de altas prestaciones. Siguiente, por favor. Tomando igualmente datos del Observatorio de Transportes del Ministerio, lo que aquí también quería representar es la evolución de la cuota de mercado de las empresas privadas que operan el tráfico de mercancías, para ver un poco cómo contextualizar también este tráfico de la apertura del mercado. Por ejemplo, en el caso de la evolución del año 2006 hasta el año 2018, con cifras consolidadas que se cerró el año pasado en el 2019 con cifras del año anterior, estamos viendo esa evolución del tráfico de la cuota de mercado del 5 hasta el 35%. Citaba anteriormente ferrocarril y sostenibilidad, transporte como una de las principales fuentes, efecto contaminador, estaríamos hablando de una cuarta parte de las emisiones y como principal caso de contaminación en Europa. Transporte en su conjunto, siendo en cualquier caso el tren el medio más sostenible. Por ejemplo, con cifras igualmente en España, el viajero kilómetro que se mueve en tren emite 14 veces menos en términos de gases de efecto invernadero que si se mueve por carretera y 16 veces menos que si se mueve por avión. De ahí que digamos que el tren sea ese medio de futuro. Y sumado a eso también tenemos un ambicioso plan de lucha contra el cambio climático con medidas encaminadas a la reducción del consumo energético, igualmente hacia la reducción de emisiones y reducción de... Dime. Disculpa, Álvaro, se nos está acabando el tiempo. ¿Se está acabando? Vale. Sí, ya se acabó. ¿Ya se ha acabado? ¿Cifras de empleo o lo hablamos después? Sí, lo puedes... No te oigo. Sí, puedes cerrar la presentación. Venga, pues como cifras de empleo. Luego si no hablamos de educación después durante el turno de preguntas. Cifras de empleo. Sector en España, que en el sector privado emplea 25.000 personas, sumado a otras 20 y tantas mil en la parte del sector público, 600 empresas, 600 trabajadores que han sido responsables de ese proceso de modernización del sector y que ahora están presentes también en otros países, como también es el caso de México. Y bueno, formación me lo dejo para después entonces. Muchísimas gracias, ¿no? Pues han dado mucha luz sobre el tema del sector ferroviario en sus países, ¿no? Que espero sea un reflejo de lo que podría llegar a ser México en diferentes aspectos de los que han mencionado ustedes y espero que sí sea esto porque en eso trabajamos. Los retos que han puesto en sus presentaciones de temas ambientales y crecimiento han sido muy interesantes. Algunos reflejaron rápidamente a grandes rasgos la capacitación que se necesita, ¿no? Para el personal requerido, ¿no? Ahora vamos a entrar a una etapa de preguntas y respuestas, ¿no? Ojalá podamos hacerla muy dinámica, muy rápido. Voy a hacer una pregunta específica a cada uno de ustedes, ¿no? En un aspecto interesante del sector ferroviario de sus países y una general respecto a la educación, ¿no? En sus países respecto al sector ferroviario, ¿no? Primero voy a hacer las preguntas en corrido y ustedes ya contestarán después de que yo haga las preguntas. La primera va a ser pregunta específica para Carsten Puls de DB. ¿Por qué Alemania promueve el sistema ferroviario de pasajeros e incluso en sistemas mixtos? ¿Considera usted que la operación mixta es viable? Ya más o menos dijiste algo en este tenor. La segunda pregunta específica va a ser para Francisco González III. ¿Cómo se está pensando en asegurar la interoperabilidad en Estados Unidos? Ya que mencionaste el Positive Train Control, el sistema de señalización y control, pero no solamente con Estados Unidos, sino con Norteamérica también, por medio de este sistema de señalización y control, ya que sabemos que no es un estándar, sino una serie de lineamientos o requisitos que se tienen que cumplir, haciendo que a veces pues algunas compañías que los producen pues no tengan esa interoperabilidad. Entonces es algo que quisiéramos saber. Y luego una pregunta específica para Álvaro Alguacil de ADIF. ¿Qué opinión te merece la política de apertura de la red ferroviaria, el libre acceso a las vías, ¿no? Que están pasando ahorita en el sistema de pasajeros en España? Y una pregunta en general para todos, si podemos ahondar en esto. La forma en que sus instituciones nacionales realizan la capacitación de expertos que necesitan para gestionar todos los aspectos del sector, ¿no? Que es multidisciplinario. Quizás mencionando aspectos de educación dual o certificaciones de capacidad, mencionando algún ejemplo específico. Entonces, serían 4 minutos para contestar rápidamente estas preguntas. Empezamos con Carsten y después, cuando termine Carsten, vamos con Francisco González y terminamos con Álvaro.
alguacil. Carsten. Micrófono, Carsten. Listo. David, muchas gracias. Sí, estás mencionando el tema del tráfico mixto. Como lo mencioné antes, obviamente, si yo puedo separar el tráfico entre carga y entre larga distancia y tengo como redes dedicadas, sería una maravilla. En Alemania no hay espacio ni hay suficientemente dinero para crear redes completamente separados. Tenemos que vivir con poco espacio, con redes existentes, con una red compleja. Pero tampoco es un problema, simplemente uno viene con la filosofía que analiza la capacidad de una red, y eso es parte de la digitalización, y analiza el requerimiento de los clientes o de la demanda, como de la demanda de carga, de la demanda de pasajeros, y uno mira exactamente en la red cuál es, digamos, el bottleneck, el punto de cuello de botella, y allá uno puntualmente invierte para solucionar el tema del cuello de la botella. Así, uno coge el dinero, el CAPEX que está disponible y lo invierte no a toda la red completa, sino lo invierte en dosis homeopáticos para resolver el tema, para poder cumplir con la demanda. Si puedes andar un poco en las cuestiones educativas que ya he comentado, ¿cómo le hace Alemania para este tipo de capacitaciones de expertos? Absolutamente. Nosotros somos, digamos, el educador más grande dentro de toda la Alemania. Nosotros tenemos una, como se llama, Rail Academy, que es para internos, para nosotros, también para externos. Somos el capacitador desde trabajadores, desde la formación dual hasta formación gerencial, cómo maneja un sistema ferroviario y ferrocarril. Eso es primordialmente porque también nos dimos cuenta que cuando el ferrocarril, incluso en Alemania, como digo, en los años 70, como iba bajando, ya estamos hoy en día en una situación que fuertemente invertimos en la capacitación, en la educación, porque es la base del éxito. Si no invertimos sin expertos, no hay ningún sistema ferroviario exitoso. Muchas gracias, Carsten. Si quieres, pasamos con Francisco González III, las preguntas que pusimos sobre la mesa. Francisco, por favor. Sí, cómo no. Gracias, David. Sí, el uso del PTC fue un mandato del Congreso que requiere la instalación y el uso del PTC en ciertas rutas de los ferrocarriles. Uno de los requisitos que es en ese mandato es la interoperabilidad entre los ferrocarriles. Nosotros en la FRA tenemos las normas y los estándares en el CFR, que es el Código Federal de Regulaciones, en la parte 236. Cada ferrocarril tiene su propio sistema, pero cualquier ferrocarril que tenga derechos de paso con otro ferrocarril tiene que tener un sistema compatible para operar en el ferrocarril anfitrión. Los ferrocarriles clase 1, que son 7, tienen el mismo sistema. Como saben, los ferrocarriles clase 1 intercambian locomotoras entre sí, así que por eso tienen que ser interoperables entre ellos mismos. En el caso de Norteamérica, Canadá y México no tienen el mismo mandato o las normas para el sistema, pero en un futuro se podrá contemplar que así como las locomotoras intercambian entre ferrocarriles aquí en Estados Unidos, se podría hacer lo mismo con Canadá y con México. En la segunda pregunta, en la FRA nosotros capacitamos a nuestro personal e inspectores anualmente en sus respectivas áreas de trabajo. Por lo regular, cuando hay una vacante, contratamos a unas personas o personas que han trabajado en el ferrocarril por la razón de que tienen la experiencia y el conocimiento en esa área en particular. Pero también se contratan a personas que tengan experiencias académicas en ciertas áreas como ingeniería, economía, licenciatura, y se les proporciona capacitación anual. Los ferrocarriles tienen sus propios centros de capacitación
y también capacitan y entrenan a sus empleados en esas diferentes áreas de trabajo. Gracias, David. Muchísimas gracias, Francisco. Has dado mucha luz a cómo se hace en Estados Unidos. Quizás faltaría nomás decir las universidades por ahí en Alemania y en Estados Unidos, pero que ciertamente existen, ya que somos derivado, Alejandro Álvarez Reyes y yo, de unas de ellas, ¿no? Entonces, seguramente sí. Vamos ahora con las preguntas para Álvaro Alguacil. Por favor, Álvaro, coméntanos. Sí. Pues en términos citabas en términos de apertura, de liberalización, pues la experiencia está siendo muy positiva y bueno, al fin y al cabo es el resultado de esa política común europea con el conjunto de países. Veníamos de ese escenario de un ferrocarril menos competitivo, de empresas nacionales o monopolistas hacia la apertura para hacer el ferrocarril como medio más atractivo y favorecer igualmente la competitividad y la inversión privada. Ha sido satisfactorio, ha sido un proceso apasionante en los últimos años. Se habla en contexto del tráfico de pasajeros en los corredores de alta velocidad, y principalmente lo que se ha trabajado es en trabajar desde la transparencia, desde la equidad, desde la no discriminación, y teniendo como visión que es un proceso que es positivo para nuestro cliente, pensado como cliente, como esos propios operadores privados con los cuales se ha firmado una serie de acuerdos de larga duración en los que les asegura una capacidad y les da una seguridad jurídica para hacer sus inversiones en material, ya sea en material rodante, en personal, y crear esas empresas para operar en España. Es beneficioso desde el punto de vista de la sociedad porque vemos que el resultado es que la capacidad, o sea, que la respuesta del potencial de los operadores ha superado con creces a la demanda a la que se había inicialmente ofertado. La oferta en alta velocidad se va a incrementar un 65%, y eso ya estamos viendo que también tiene un resultado, que la ciudadanía tiene un acceso a un mayor número de servicios y unos precios igualmente más ventajosos. Ya lo estamos viendo porque también se pueden ya ver qué va a pasar el año que viene cuando entren igualmente en operación. Y de cara igualmente a nosotros como administrador, pues también nos asegura un incremento de tráfico sin uso más eficiente de la red que ya existe y sobre la que seguimos trabajando, tanto en la red como en las estaciones, para asegurar esa disponibilidad de la infraestructura a los nuevos operadores. En el caso de educación, pues como el resto también comentaban mis colegas, ya sea en el caso de Alemania o América, ADIF si hablo de ADIF, forma su personal, ya sea formación presencial a la distancia, que está cogiendo un papel muy destacado, y también tiene la posibilidad de capacitar a su personal. En el caso de capacitación del personal, o sea, sí que hay ciertas funciones que necesitan una habilitación, una homologación, una capacitación. ADIF es uno de los centros homologados y reconocidos por la Agencia Ferroviaria Española para poder dar esa capacitación. Así lo hacemos, pero a su vez también colaboramos con otros centros homologados y a su vez tenemos una red de colaboración con universidades, centros homologados, citaba, para, digamos, formar ese personal. Leyendo un poco sobre las jornadas, cómo está enfocada ahora que se va a hacer frente a grandes proyectos de inversión en México y apostar por la formación, pues no puedo estar más de acuerdo de cómo, en nuestro caso en España, la formación ha sido esa pieza fundamental estratégica que tiene que acompañar a ese nuevo proceso de inversión, el capacitar al personal, en formar al personal y darles herramientas para poder operar en el sector. Pues muchas gracias por las intervenciones, ¿no? Se ha platicado a lo largo del evento de varias cosas en el sector ferroviario, ¿no? Se requiere conocimiento, experticia multidisciplinaria, ¿no? Para en aspectos de logística, planeación, de la infraestructura, así como cuestiones técnicas y no tan técnicas a veces, ¿no? Esto, pues basado en las presentaciones que hemos visto ahorita y del maestro Alejandro Álvarez, pues es evidente que tenemos que iniciar, ¿no?, un camino de capacitación en México para lo que se viene, los proyectos ferroviarios que se están implementando y bajo ese estudio de gran visión los que se pudiesen derivar, ¿no? Yo creo que el CONALEP en términos de capacitación técnica es fundamental y esperamos que este evento les ayude a dar luz sobre la oferta educativa que pueden diseñar ellos para cubrir estas necesidades, pero no solamente ellos, sino algunas otras instituciones educativas, universitarias, para que ayuden a formar profesionistas en las diferentes áreas de expertise que se necesitan, ¿no?
Yo creo que es importante comenzar desde etapas tempranas, pero sin embargo no solo en lo técnico, pero no solamente eso, sino también hay que incluir aspectos de formación, también ética profesional y de colaboración en el trabajo, ¿no?, multidisciplinario, ¿no?, para lograr que esto sea con mayor beneficio a la sociedad, ¿no? Entonces también hago un llamado a la industria, porque aquí se habló de la educación dual, para que provea oportunidades a nuevos talentos y se sumen al esfuerzo de tipo de educación dual, donde los jóvenes capacitados pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Entonces agradezco al CONALEP, ¿no?, a su director general Enrique Q. Herrera, al secretario general Rolando de Jesús y su equipo representado por Jorge Shields, que hizo un magnífico evento, ¿no?, una organización impresionante. También al equipo del Tren Maya, que también participaron por ahí, con el arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Estuvo el doctor Velázquez Moctezuma y Mónica Ortiz Álvarez, que participaron también en la generación de este evento. Y bueno, claramente agradezco al embajador de México en Alemania, Rogelio Granguilón, que también metió muchísimas ganas al evento, y al clúster de mexicanos en Alemania en el sector ferroviario, ¿no? Y bueno, por último, a mi titular, el maestro Alejandro Álvarez, por su gran plática, fue muy instructiva, y por el apoyo condicional que nos da en la agencia para este tipo de eventos y otros temas, ¿no? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador por esta presentación que nos puso en contexto de la actividad ferroviaria en Alemania, Estados Unidos y en España. Y bueno, a continuación le pido al licenciado Mauricio Ángeles, quien es director de vinculación del sistema CONALEP, haga la entrega simbólica de reconocimientos. Adelante. Claro que sí. Bueno, para el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica es un honor darle la constancia a Cartens Plus de Alemania por su brillante participación y además el contexto internacional que nos da muchísima luz en todo lo que podríamos estar aprovechando para los alumnos, docentes y en general a la sociedad. Gracias, Cartens, por tu genial participación. Te lo apreciamos muchísimo. También tenemos a Francisco González. Francisco, también de esa visión hacia lo que nos has dado de incluso cómo si hay diferencias entre los tipos de trenes, pues no lo teníamos visualizado. Entonces es para nosotros un gran honor tu visión, tu participación en esto que tuviste con nosotros. Para Álvaro Andrés, también de España. Muchísimas gracias, te lo apreciamos mucho. Sin duda, esta visión de la capacitación que se viene va a ser fundamental. Y pues a nuestro compañero, a David Camacho Alcocer, muchísimas gracias por la conducción, que sin duda lo hiciste bastante bien en los tiempos y te lo apreciamos muchísimo, David. Muchas gracias a nombre del Colegio Nacional, a nombre de los alumnos, de los docentes que estamos conectados ahora con ustedes. Muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, maestro Mauricio, por entregar esta entrega de reconocimientos a nombre de nuestro director general, el doctor Enrique Q. Gracias a todos los expositores de este panel.